El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, queridos amigos, por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Ha sido un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios con tantos de ustedes. He recibido algunas cartas de oyentes que comparten haber aprendido algo nuevo de la Biblia y que les ayudó en su vida cristiana. Otros cuentan que no sabían cómo salvarse, cómo ser salvos, hasta que escucharon la transmisión de nuestro programa, y eso realmente nos llena de alegría. Y todo eso además es de muchísimo valor anímico para nosotros. Ahora, hoy vamos a continuar con nuestra serie aprendiendo cómo es Dios. Hemos visto su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Hemos visto acerca de que Dios es amor, su gracia, su misericordia, su potencia, pero hoy vamos a comenzar una nueva fase en este estudio. Vamos a estudiar los nombres de Dios. Sí, los nombres de Dios, pero antes de hacerlo vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad, este programa, Hora de Estudio Bíblico, pero gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, el gran Maestro. Señor, queremos llegar a la gente ministrando correctamente la palabra de Dios, y tanto más en este tema, en que estamos considerando aspectos de tu bendita persona, Dios, tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu amor, tu gracia, tu potencia. Ya hemos considerado varios de esos temas. Ahora vamos a ingresar en una sección que nos va a llevar varios programas estudiando los nombres de Dios que van describiendo y designando tu santa persona, Padre. Pedimos tu bendición de manera que pueda ser entendible para el ama de casa, para el joven, para el hermano allí trabajando en la oficina, en el taller, para los abuelos, los que están descansando en geriátricos. Esperamos en ti, Señor. Gracias por todo. Pedimos que tú nos hables en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez se preguntó al leer la Biblia por qué los nombres de Dios están registrados de diferentes formas y por qué hay tantos? Por ejemplo, a veces se habla de Dios o leemos Dios, allí con mayúscula, desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esa es la palabra hebrea Elohim. También encontramos la palabra Jehová. Luego en nuestra versión en castellano encontramos la palabra Señor, que traduce el nombre hebreo Adonai. Y luego vienen los nombres compuestos de Dios, tales como el Dios Todopoderoso o Jehová de los ejércitos. Bueno, todos estos nombres revelan algo distinto en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. Y es en los nombres de Dios que llegamos a conocerle mejor. Ahora, ¿qué significado tiene un nombre? Bueno, en nuestra cultura occidental no hay mucho relacionado con el nombre, ya que por lo general nuestros nombres no tienen mucho significado, excepto el identificarnos como individuos. Los nombres modernos son escogidos por los padres porque suenan lindos, porque a uno le gusta, o para recordar a algún familiar, o tal vez alguna celebridad, ya sea política, deportiva. Pero pocas veces los padres se ponen a pensar en el significado de un nombre. Muchos años atrás estaba pastoreando una iglesia y decidí hacer una serie de estudios de quién es quién en la Biblia. Y le sugerí a los hermanos en la iglesia que me dieran su nombre, si éste aparecía en la Biblia. Nombres como Abraham, Adán, María, Juan, David, Elizabeth o el que fuere. Luego yo buscaría el nombre en la Biblia, su significado, y de allí haría un sermón. La verdad que fue una serie de mensajes muy interesantes, los cuales captaron el interés de los hermanos, y puedo decir que aprendimos bastante aquel año.
¿Sabe una cosa? En el Oriente Medio, especialmente en aquellos tiempos bíblicos, siempre había un significado y un propósito al elegir un nombre. Un nombre expresaba un profundo deseo en los corazones de los padres, o en ocasiones era una pista en cuanto al carácter del niño, y en algunas ocasiones hasta servía como profecía de qué sería el niño y sus actividades futuras. En el Antiguo Testamento existen cientos de instancias en las que se usa un nombre propio dando el significado del mismo. Por ejemplo, les voy a dar uno como ilustración. Cuando Jacob y Raquel estaban en cercanías de Betel, Raquel dio a luz un niño. El hijo vivió, pero su mamá murió en el parto. Sus palabras al morir fueron las que nombraron al niño. Ella lo llamó Benoni, que significa el hijo de mi tristeza, de mi angustia. Y cuando Raquel expiró, pero Jacob se quedó sin su ayuda idónea, y por lo cual nombró al niño de manera diferente, Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. Ahora, el propósito en cada elección de un nombre era obvio. El lector casual de la Biblia reconoce los distintos nombres y títulos dados a Dios en las Escrituras, y por medio de un entendimiento de esos nombres pasamos a entender mejor la naturaleza de Dios y su carácter. Esta es solo una manera en la cual podemos estudiar de Dios para conocerle mejor. Diferentes crisis y necesidades entre el pueblo de Dios abrieron la posibilidad para nuevos nombres. Todos los nombres de Dios se aplican a las necesidades y emergencias que sus hijos puedan tener. Ahora, si bien nunca vamos a tener una revelación completa de Dios en esta vida, podemos aún conocerle y podemos crecer en ese conocimiento. Eso queda bien en claro en Romanos capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo habla de lo que se conoce de Dios. En otras palabras, Dios puede ser conocido en parte, pero ¿por qué no intentamos comprender lo que se puede conocer de Él? Bueno, debemos buscar e intentar conocerle más y más. Tenemos que saber lo que Dios quiere que sepamos de Él. Por eso el Señor Jesús oró al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí lo leemos en Juan 17:3. Es verdad, podemos conocer a Dios solo en parte mientras estemos en la tierra, pero debemos buscar conocerle lo más que podamos hasta que conozcamos como fuimos conocidos. Hace un tiempo leí un libro que trataba de los nombres o los títulos del Dios Trino, escrito por un hombre llamado Herbert Stevenson. Él hablaba en cuanto a la importancia de la frase «el nombre del Señor» en la Escritura. Clamar en el nombre del Señor implica adorarle como Dios, alabarle, buscar ayuda y buscarle para ser salvo, asegurarse de respuestas de oración. Recuerde que fue en el nombre del Señor que los apóstoles fueron a predicar. Tiempo después los líderes judíos le prohibieron a los apóstoles hablar o enseñar del nombre de Jesús. Ahora, cuando ellos fueron azotados por haberlo hecho, se regocijaron por haber sufrido por el nombre de Cristo. Por eso continuaron predicando y haciendo milagros en el nombre del Señor Jesús. Los creyentes se regocijan al escuchar su santo nombre. El nombre de Cristo nos habla a todos nosotros. Él es todo lo que la Biblia dice que es para su pueblo. Él es nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Nosotros nos regocijamos en el nombre del Señor Jesús y nos entristece cuando escuchamos el nombre del Señor dicho en vano. Es algo terrible escuchar a personas blasfemar el nombre de Jesucristo. Bueno, hay muchísimo que hablar en cuanto al nombre del Señor, pero vamos a estudiar su nombre en esta serie de mensajes. Comenzando, diremos que los nombres de Dios pueden dividirse en 3 categorías. Primero que nada, tenemos los nombres primarios de Dios, que son Dios, que traduce la palabra hebrea Elohim, Jehová, que ya lo vamos a considerar, y la palabra Señor, que traduce Adonai. Entonces, existen 3 nombres primarios y después 3 nombres secundarios. Ellos son el Todopoderoso, el Altísimo y el Dios Eterno. Y después tenemos otra serie
9 nombres basados en Jehová, los cuales vamos a estudiar después. Por ejemplo, Jehová justicia nuestra, Jehová de los ejércitos, etc. Es de los nombres primarios de Dios que recibimos el resto de los nombres en la Biblia. ¿Sabe una cosa? Estos 3 nombres primarios los encontramos juntos en un pasaje. Se trata de la oración de Josué allá en Hai. Josué capítulo 7, versículos 6 al 8, leemos allí: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Ese es el primero. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová. Allí está el segundo, Señor. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Así que leemos aquí distintos nombres que nos hablan de diferentes aspectos de la naturaleza y carácter de Dios en cada ocasión que Él es nombrado. Es importante que comprendamos el significado de estos nombres. Ahora, vamos a considerar el primero de estos nombres primarios de Dios. Se trata del nombre Dios. Es la traducción de la palabra hebrea Elohim y aparece en el versículo 1 de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios es Elohim. La palabra aparece no menos de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Y ¿sabe una cosa? Unas 32 veces en el capítulo 1 de Génesis. Ahora, este nombre Elohim es derivado de la raíz El, que significa fuerza sin límites, energía, fortaleza o poder, y la palabra Alaj, que significa declarar o pactar. Ahora, esas dos raíces, al ponerlas juntas, forman el nombre Elohim, fuerza infinita y fidelidad absoluta en la persona de Dios. Y además la terminación im en el hebreo es en plural. Entonces, se nos presenta aquí al Dios de la Biblia como alguien sin límites, que todo lo puede y todo es posible para con ese Dios, como alguien que cumple con su palabra. Elohim es el fuerte y fiel. Así que cuando se encuentre con esta palabra Dios en la Biblia, en nuestra versión en castellano, piense en el fuerte y fiel. Tal como dije hace un momento, encontramos este nombre de Dios bien al principio de la Biblia, en el primer renglón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora usted verá que se requiere poder y fidelidad para hacer esto. Para crear el universo se necesita un creador poderoso y fiel. Obviamente nosotros sabemos que Moisés recibió esta información por revelación misma de Dios. Elohim debe ser tenido en reverencia y temor, ya que este nombre indica poder y majestuosidad. El primer atributo esencial de la deidad que nos confronta en las primeras páginas de las Escrituras es la omnipotencia divina. En la creación vemos el poder de Dios. En la providencia se evidencia su fidelidad. ¿Se da cuenta? No solo creó el universo, sino bien aquí vemos su poder. Él es el que sustenta todas las cosas por medio de su fidelidad también. Imagínese qué pasaría si 2 estrellas chocaran cerca nuestro, o si la Tierra perdiera su curso y se aproximara hacia el Sol. Bueno, todos nos derretiríamos con el calor que allí sentiríamos. ¿O qué pasaría si la Tierra se alejase un poco en su órbita del Sol? Moriríamos todos congelados. ¿Ve el significado de esa palabra Dios? Mi amigo, nunca tome el nombre de Dios con liviandad. Nunca hable de Él con liviandad. Dios, Elohim, es el poderoso, el fiel, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Leemos allí en Hebreos 1:3. Existen millones de estrellas, también planetas y planetoides, muchos de ellos miles de veces más grandes que el planeta Tierra y se mueven a gran velocidad.
Aún así, nunca van a chocarse entre sí, tal como lo dije en otras oportunidades. ¿Y por qué? Por Elohim, Dios, quien los creó, también los sustenta. Él es arquitecto y constructor de toda la creación, como dice el salmista en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, aquí hay una observación interesante. El nombre Elohim es plural, como les dije hace un ratito. Y como sabemos, en Dios existe una pluralidad de personas. Por ejemplo, en Génesis 1:1 leemos en el principio, y podríamos leerlo así: el Dios Trino creó los cielos y la tierra. Es interesante notar que Él se refiere a sí mismo como nosotros. Usted puede leerlo allí en el Génesis capítulo 1. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, Dios no estaba hablando con ángeles. Los ángeles no crearon al hombre. El Padre estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Todo esto es consistente con el punto de vista cristiano del Nuevo Testamento. Dios es triunidad. Es un Dios tripersonal, ya que hay tres personas en la misma persona de Dios. Ahora, teniendo en cuenta que el nombre Elohim está compuesto por dos palabras, como les decía, siendo una de ellas Halach, que significa jurar, vemos en Dios el Dios que siempre mantiene sus pactos con el hombre. El mismo nombre Elohim significa que Dios ha jurado y que Él lo hará. Esto queda ilustrado en el pacto de Dios con Noé. Uno lee en Génesis 6, comenzando con el versículo 9, que Dios pronuncia un juicio sobre la tierra por medio de un diluvio. Pero también en ese pasaje tan importante encontramos indicaciones precisas dadas a Noé para que construya el arca, y después Dios le dijo lo siguiente: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y 7 días después de que entraron al arca, se desató el diluvio y la tierra quedó cubierta por el agua por 150 días. Pero Noé no temía que Dios se olvidara de él. ¿Por qué? Porque el que le hizo la promesa, el que pactó con él, fue el Dios de la creación, Elohim, el poderoso y fiel. Fue él quien hizo el pacto con Noé, y leemos: y se acordó Dios de Noé. Génesis 8:1. Elohim se acordó de Noé porque en su poder infinito podía rescatarlo, y como lo había jurado, lo haría. También recordará que Dios le dio una señal a Noé, la cual demostraba que la tierra no sería destruida nunca más por agua con un diluvio. Esa señal era el arco iris. Cada vez que nosotros vemos un arco iris, mi amigo, deberíamos agradecer a Dios por su fidelidad. Él es poderoso y fiel, y no solo creó el universo, sino que también lo sustenta. Esto también queda ilustrado en el pacto de Dios con Abraham. Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, Abraham. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Usted lo puede leer allí en Génesis 17, versículo 1. Ahora, Dios dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Ahí tenemos la palabra Elohim precedida por la palabra todopoderoso. Y es allí que se forma un nombre compuesto, Dios todopoderoso. Luego Dios dijo lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Seré su Elohim, estaba diciendo allí, el poderoso, el fiel. Ahora, mis amigos, ¿quién es el dueño de la tierra que llamamos tierra de Israel? Bueno, yo no estoy ni del lado de los árabes, ni de los palestinos, ni de los judíos, desde un punto de vista social o político internacional. Creo que hay buenas personas que son árabes,
como hay buenas personas que son judíos, y no debo odiar ni discriminar a nadie. Pero, mis amigos, tengo que tomar una posición con lo que dice la Biblia. La tierra pertenece a Israel. ¿Se da cuenta? Elohim hizo un pacto con Abraham. El que creó la tierra le dijo a Abraham: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Así se llamaban aquellos días. Y seré su Dios, dice, su Elohim. Dios había jurado que preservaría a los judíos y que preservaría la tierra para que la posean los judíos. 40 siglos después sigue preservando la tierra y sigue preservando a los judíos, aunque todavía no la posean en su plenitud. Las condiciones del pacto son muy claras, y fue Dios, Elohim, quien hizo el juramento. Ahora, hubieron muchos intentos por parte de distintas naciones por aniquilar a los judíos y quedarse con la tierra. Pero, mis amigos, Elohim juró a Abraham y va a cumplir. Dios confirmó ese pacto con Jacob en Génesis 28, y esa seguridad mantuvo a Jacob firme por 20 años más. ¿Alguna vez se preguntó por qué Jacob continúa siguiendo a Dios y confiando en Él? Porque le creyó a Elohim, el poderoso y fiel, el fuerte. Varias veces en la Biblia encontramos que Dios se acordó incluso, esa es una expresión llamativa. Lo leemos en Génesis 8:1, Génesis 19:29 y también Génesis 30:22. Se trata de una frase muy interesante, muy refrescante. Se acordó Dios. Yo lo disfruto cada vez que encuentro esa frase en la Biblia. Qué hermoso saber que Elohim, el Dios que mantuvo su pacto con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, es nuestro poderoso y fiel Redentor. Y ahora déjeme decirle algo asombroso. El Elohim del Antiguo Testamento no es otro que el Señor Jesucristo en el Nuevo. La certeza del cumplimiento de sus promesas está integrada a su propio nombre, Elohim. En Hebreos capítulo 1 se aplica a Jesucristo los 3 nombres primarios de la deidad. Y en primer lugar el primero también. Jesucristo es Elohim hecho hombre. Las circunstancias pueden hacer fallar a los hombres en llevar a cabo sus promesas, pero Dios nunca, mis amigos, Él nunca falla. Cada promesa que Dios hizo desde el principio se ha cumplido en Cristo Jesús. La palabra fiel es una palabra interesante, significa confiable, seguro, cumplidor. Ese es el Dios de la Biblia, mi hermano, mi estimado oyente. Es el Dios fiel, el Dios cumplidor. Nosotros muchas veces no podemos confiar en otros, pero mis amados, siempre podemos contar con Dios y confiar en Él. Ahora bien, ya terminando nuestro programa, les recuerdo, la próxima vez que usted lea en el Antiguo Testamento la palabra Dios, recuerde que es la traducción de la palabra Elohim, el poderoso y fiel, el que nos creó, el que guarda sus promesas porque es confiable y seguro. Y recuerde también que el Dios de la Biblia no es otro sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Dios, estimado oyente. ¿Es también el suyo? Y en el cumplimiento del tiempo también se aplica la palabra Elohim al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Mi estimado oyente, si Él es su Dios, camine por fe y confíe en Él. Él es el Salvador maravilloso y uno no puede vivir sin Él. En estos tiempos que vivimos, en los cuales todo parece tan inseguro, no podemos contar con nadie. Pero mis amigos, sí podemos contar con Dios. Podemos contar con Dios y yo pienso contar con Él por el resto de mis días y aún de la eternidad. Él es Dios, Elohim, el poderoso y fiel, Salvador y Redentor. Y le digo, mi Salvador y mi Redentor. Y mi amigo,
Si no es aún su Salvador, puede hacerlo a partir de ahora. Si todavía no lo ha hecho usted, reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Es más, lea la Biblia y trate de conocerle y confíe en Él de una vez. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, qué hermoso aspecto de la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? Se traduce en sus nombres. Primer nombre primario, Elohim, Dios, el poderoso y fiel. Bueno, se agotó nuestro tiempo. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Vamos a meditar en el segundo nombre primario de Dios en la Biblia. Y así iremos avanzando. Conociendo sus nombres, conoceremos más de su persona. Dios les enriquezca en su palabra, mis amigos. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.